Me llamo Elena Herrera. Tengo 31 años. Y hace 6 meses, mi madre se levantó durante la comida del domingo de resurrección. Me miró fijamente delante de 25 parientes y anunció que yo era la única Herrera incapaz de tener un techo propio sobre su cabeza. Se equivocaba, pero no de la forma que os imagináis. Mi padre asintió con la cabeza, como hace siempre. Mi hermana se rió y se inclinó hacia mí con esa sonrisa condescendiente. «Estás celosa, ¿verdad?». 2 semanas después, la invité a tomar café a mi nueva dirección. Cuando cruzó la puerta de la verja, no pudo marcar el número de nuestra madre lo suficientemente rápido. Temblaba tanto que apenas podía sostener el móvil. Lo que dijo fue: «Mamá, tienes que ver esto ahora mismo». Pero ese momento se venía gestando desde hacía 13 años. Antes de llevaros al principio, por favor tomaos un momento para dar like y suscribiros, pero solo si esta historia se lo gana. Dejad vuestra ciudad y la hora local en los comentarios. Tengo curiosidad por saber desde dónde me escucháis. Ahora, dejadme llevaros a un martes por la noche en noviembre de 2022. La noche en que descubrí lo que mi madre hizo realmente con mi fondo de estudios. Mi piso era un estudio interior en el barrio de Carabanchel, en Madrid, 50 metros cuadrados, una ventana que vibraba cuando pasaban los autobuses y un grifo en la cocina que goteaba en un ciclo de 3 segundos, por mucho que apretara la manivela. No lo odiaba. A los 28 años, imaginé que este era el coste de empezar de cero. Y digo de cero. Era analista de ciberseguridad en una empresa mediana cerca de Asca. Mi primer puesto real después de 4 años encadenando contratos de prácticas y temporales. Salario: 32.000 euros brutos. Cuota del préstamo personal: 600 euros al mes. Comía mucho arroz y verduras congeladas de Mercadona. Conducía un Seat Ibiza del 2011 con el salpicadero agrietado. Llevaba una hoja de cálculo en el móvil que me decía, al céntimo, cuánto podía gastar en la compra cada semana. Esa es la vida que a mi madre le gustaba describir a los parientes en las cenas familiares, excepto que ella lo hacía sonar peor. Esto es lo que no describía, la razón por la que tenía préstamos en primer lugar. Cuando tenía 18 años, 2 semanas antes de empezar mi primer año en la Complutense, mi madre me sentó en la mesa de la cocina. Su voz era suave, del modo que se pone cuando da malas noticias que ya ha ensayado. «Cariño, tu fondo de estudios no sobrevivió a la crisis. Ha desaparecido. Lo siento mucho», lloré. Ella me abrazó. A la mañana siguiente, me ayudó a rellenar los papeles para un préstamo de estudios como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras tanto, mi hermana Marta se había comprado su primer chalet a los 27 años, 4 habitaciones en Pozuelo de Alarcón. Mi madre le contaba a todo el mundo la misma historia. Marta ha ahorrado. Siempre ha sido muy lista con el dinero. Eso fue 3 años antes de que el tío Paco me llamara un martes por la noche y me contara la verdad. En ese momento, todavía creía a mi madre sobre el fondo. Eso cambió en una sola llamada. Dejadme pintaros la escena. Día de Todos los Santos, casa de Marta. La mesa del comedor sentaba a 14 personas, y mi madre se movía por esa habitación como si la hubiera diseñado ella misma. Le señalaba las lámparas de diseño a la tía Patricia. Pasaba la mano por la isla de la cocina para que lo viera mi primo Daniel. Hizo todo, excepto colgar un cartel que dijera: «Así es como se ve el éxito». Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, entre el tío Daniel y una prima a la que veía una vez al año. Mi madre estaba hablando con la tía Patricia por encima del asado. No bajó la voz. Nunca lo hacía. «Elena sigue de alquiler en ese estudio. Pobrecita mía. Esa cosa de la informática que hace. Es tan inestable. Me preocupa». Patricia me miró. Yo sonreí. Entonces Marta, desde la cabecera de la mesa, ladeó la cabeza hacia mí de la forma en que la gente mira a los animales enfermos. «Oye, Elena, ¿quieres que pregunte en la inmobiliaria? El ladrillo es mucho más estable que lo que sea que tú haces». «Estoy bien, Marta. Solo intento ayudar». Mi padre miró su plato. Cortaba su carne en trozos muy pequeños. No dijo una palabra. Después de comer me ofrecía ayudar con los platos. Marta me apartó con la mano. «Eres una invitada». Lo dijo amablemente, pero el subtexto era claro. Esta es mi cocina, en mi casa, que yo poseo. Esa noche, revisando el móvil en el coche antes de conducir a casa, noté algo.
Marta había creado un nuevo grupo de WhatsApp familiar para planear la Navidad. Todos estaban en él, todos menos yo. Cuando le escribí sobre ello, respondió en 30 segundos. Ay, Dios mío, se me olvidó totalmente. Te añado ahora. Nunca me añadió. La llamada llegó un martes de noviembre. Estaba sentada en el suelo de mi estudio, portátil abierto, depurando la configuración de un firewall para una presentación con un cliente a la mañana siguiente. Mi móvil vibró. Tío Paco. Nunca llamaba. Nos enviábamos mensajes por los cumpleaños. Quizás era eso. Lo cogí. Elena. Su voz sonaba como si hubiera estado caminando de un lado a otro. He estado dándole vueltas a esto mucho tiempo, pero ya no puedo cargar con ello. ¿Cargar con qué, tío Paco? Una larga pausa. Podía oírle respirar. Tu madre no perdió tu fondo de estudios, cariño. Lo sacó. Todo. 42.380 euros. El marzo que cumpliste 18 años. No dije nada. Yo estaba en el banco. La vi firmar el formulario de reintegro. Le dije que estaba mal. Me dijo que me metiera en mis asuntos. Luego no me habló durante 2 años. El grifo goteaba. Ciclo de 3 segundos. Gota, gota, gota. El dinero fue directo a su cuenta conjunta con tu padre. 2 semanas después, Marta pagó la entrada de su casa. Me deslicé del sofá al suelo de la cocina. Baldosas frías en la parte posterior de mis piernas. El teléfono presionado contra mi oreja tan fuerte que dolía. No lloré. Algo detrás de mis costillas simplemente se quedó en silencio, como cuando se apaga la llama piloto de una caldera. «Elena, ¿estás ahí?» «Estoy aquí. Sé que es mucho, pero mereces saberlo. Sí». Mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. «Sí, lo merezco». El tío Paco dijo una cosa más antes de colgar. «Guardé los extractos bancarios, Elena. Todos. Tú dime cuándo estás lista». Me quedé sentada en ese suelo mucho tiempo después de que la línea se cortara. No dormí esa noche. Me tumbé boca arriba mirando una mancha de humedad en el techo e hice los números. 42.000 euros retirados en marzo de mi último año de instituto. Incluso con un crecimiento conservador durante los 13 años transcurridos, ponle un 5% anual, ese fondo valdría cerca de 55.000 euros hoy en día. 55.000 euros que se suponía que pagarían mi educación, que en su lugar pagaron la puerta de entrada de mi hermana. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. La peor parte era lo que pasaría si me enfrentaba a mi madre. Podía verlo tan claramente que me dolía la mandíbula. Carmen Herrera no perdía discusiones. Las redirigía. Si la llamaba, lo negaría. Diría que Paco estaba amargado, que siempre había sido un dramático, que intentaba destruir la familia. Marta la apoyaría. Siempre lo hacía. Mi padre se sentaría en su sillón con el volumen de la tele 2 puntos más alto de lo normal. Y en 48 horas, mi madre habría llamado a cada tía y prima para explicar que la pobre Elena estaba pasando por una mala racha y atacando a todos. Yo me convertiría en la villana. Ella se convertiría en la víctima. Nada cambiaría. Pero si me quedaba callada, seguiría siendo la nota al pie, la moraleja de la familia, la hija que alquilaba un estudio y trabajaba en esa cosa informática. Ninguna opción me hacía avanzar. Así que a las 2 de la mañana abrí mi portátil. Creé una hoja de Excel con 3 columnas: ingresos mensuales, ahorro mensual, objetivo. El objetivo tenía una cifra de 7 números. La confrontación da a los mentirosos un escenario. Decidí que construiría mi propio escenario en su lugar. Cerré el portátil a las 3:15, puse la alarma a las 6 y me dormí por primera vez esa noche. Tenía una presentación por la mañana. Mi madre llamó el domingo siguiente. «Cariño, me encontré a Patricia en el Corte Inglés. Mencionó a un casero en Fuenlabrada que tiene unos pisos asequibles. ¿Quieres que te consiga el número?» Apreté mi teléfono. «No estoy buscando un sitio nuevo, mamá». «Oh, pensé que habías mencionado que te subieron el alquiler». «No mencioné eso». «Bueno, alguien lo hizo. De todos modos, no estaría de más tener un plan B». Después de colgar, me senté muy quieta. Entonces, abrí Facebook. La tía Patricia me había enviado un mensaje hacía 4 días. «Hola cielo, tu madre dice que buscas algo más barato. Conozco a un chico, tío Daniel. Elena, no hay vergüenza en reducir gastos. Avísame si necesitas ayuda con la mudanza. Mi prima Laura, tu madre le dijo a mi madre que estás en un apuro.
pienso en ti. Mi madre me había convertido en un caso de caridad. Había llamado a cada rama del árbol genealógico y les había dicho que me estaba ahogando sin preguntarme nunca cómo estaba yo realmente. Deslicé por 7 mensajes, 7 parientes diferentes, todos repitiendo la misma historia. La versión de mi vida de Carmen Herrera, distribuida como una nota de prensa. Entonces vi la publicación de Marta en Facebook de esa mañana. Una foto de su cocina recién reformada, encimeras de cuarzo blanco, grifería de latón, pie de foto, tan agradecida por este espacio. Gracias, mamá, por creer siempre en mí. La publicación tenía fecha del 17 de noviembre, mi cumpleaños. Dejé el teléfono. Abrí mi hoja de Excel. Ajusté la columna de ahorros hacia arriba 200 euros al mes. Eso significaba nada de comer fuera, nada de ropa nueva, nada de Netflix ni Spotify. Me parecía bien. Mi madre medía mi valor en metros cuadrados. Yo había terminado de hacer conversiones. Había una persona en la que confiaba en el trabajo, Diana Prieto, vicepresidenta de inteligencia de amenazas, 56 años, media melena plateada, gafas de lectura que llevaba con una cadena como una bibliotecaria que también podría desmantelar tu red en 12 minutos. No le conté nada de mi familia. No entonces. Solo hice una pregunta. Diana, ¿qué hace falta para ascender aquí? Me miró por encima de esas gafas. Ya estás haciendo el trabajo, Elena. Solo tienes que dejar de ser invisible. Empujó una carpeta a través de su escritorio. Una propuesta para una nueva auditoría de seguridad empresarial, nuestro mayor cliente, una cadena de hospitales regionales. El anterior jefe de equipo había renunciado a mitad del proyecto. Esto es tuyo si lo quieres. Es feo, plazos ajustados, pero si lo consigues, la gente por encima de mí sabrá tu nombre. Cogí la carpeta. Durante los siguientes 11 meses, trabajé jornadas de 12 horas, a veces 14. Vivía a base de café y tuppers de pollo. Automaticé el 40% de mi nómina a una cuenta de inversión, fondos indexados, nada sofisticado, y fingí que ese dinero no existía. Dejé de compartir nada sobre mi trabajo con mi familia, no porque lo ocultara, sino porque cada vez que mencionaba el trabajo antes, mi madre lo descartaba como si estuviera describiendo un pasatiempo. Esa cosa del ordenador. ¿Te van a renovar siquiera? La última vez que le conté sobre un proyecto ganado, cambió el tema a los nuevos muebles de jardín de Marta en 2 frases. Así que simplemente paré y nadie se dio cuenta. La auditoría del hospital se entregó a tiempo, por debajo del presupuesto. El cliente renovó por 3 años. Diana me envió un correo de 2 líneas el día que se cerró el contrato. Buen trabajo. Ven a verme el lunes. 12 meses después, Diana me llamó a su despacho. Pensé que estaba en problemas. Me equivocaba. 1 año puede cambiarlo todo si le dejas. Diana me ascendió a jefa de equipo. El salario saltó a 65.000 euros más variables. Nueva tarjeta, nueva planta, nuevo cargo en el directorio de la empresa. No publiqué nada al respecto. No llamé a nadie. Solo actualicé mi hoja de Excel. Llegó la Navidad. Marta fue la anfitriona como siempre. Su casa olía a canela y pintura nueva. Había reformado el salón. El 30.000 euros. Anunció a la sala a los 5 minutos de nuestra llegada. Pared con molduras, iluminación empotrada, una tele de 75 pulgadas montada como una pieza de museo. Mi madre guiaba a los invitados como una guía turística. Marta eligió la madera ella misma. ¿No tiene talento? La distribución de esta cocina fue totalmente idea suya. Luego me encontró junto a la mesa de las bebidas. Entonces, ¿sigues alquilando ese sitio tan pequeño? Sí, mamá. Bueno, al menos estás ahorrando, ¿verdad? Su voz goteaba el tipo de simpatía que ofreces a extraños en una parada de autobús. Marta apareció a su lado. Ya sabes, Elena, si me hubieras escuchado sobre el mercado inmobiliario. Estoy bien, Marta. Solo digo que podría haberte metido en el mercado hace años. Seguro. No tienes que ponerte a la defensiva. No lo estoy. Mi madre palmeó el brazo de Marta. Tu hermana se pagó esta cocina a ella sola. Así es como se ve un plan, Elena. Bebí mi agua, sonreí, no dije nada. Más tarde, en el pasillo junto al baño, Tomás, el marido de Marta, me detuvo. Sostenía 2 cervezas y parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Oye, tu madre habla mucho. Me dio una cerveza. No te creas todo. Le miré. Se encogió de hombros y se alejó.
Fue la cosa más amable que alguien me dijo en esa casa en toda la noche. Febrero, un miércoles por la tarde. Estaba depurando una migración de servidores cuando mi móvil vibró. Un mensaje de voz de un número que no reconocía. Voz masculina, 40 y tantos, alegre de esa manera forzada que tiene la gente cuando les han obligado a llamar a alguien. Hola Elena, soy Gonzalo. Gonzalo Vázquez, tu madre me dio tu número. Dice que haríamos muy buenas migas. Trabajo en seguros comerciales. Tengo un piso en Alcobendas. En fin, dame un toque cuando puedas. Borré el mensaje. 20 minutos después, mi madre escribió: Carmen, Gonzalo es un partido, Elena. Su madre dice que tiene el piso pagado. Elena, no te pedí que me buscaras pareja, mamá. Carmen, tienes 31, sin casa, sin marido. Intento ayudar. Elena, dije que no. Carmen, tiene casa propia. Elena, bien por él. Carmen, vas a acabar sola. Miré la pantalla. Mi pulgar flotó sobre el teclado tal vez 10 segundos. Luego bloqueé el teléfono. Lo puse boca abajo en el escritorio y volví a mi migración de servidores. Ella medía cada hito contra los bienes raíces y un certificado de matrimonio. 31 y soltera. Crisis. 31 y de alquiler. Emergencia. No importaba que dirigiera un equipo de 9 personas. No importaba que mi empresa me hubiera confiado una cartera de clientes de 7 cifras. Nada de eso se registraba en el marcador de Carmen Herrera. Terminé la migración a las 23:40 de esa noche. Despliegue limpio. 0 tiempo de inactividad. Mi equipo me envió una cadena de emojis de fiesta por Slack. Me hice un té, me senté en el suelo de mi estudio y pensé en Gonzalo Vázquez y su piso en Alcobendas. Luego abrí Idealista. No por Gonzalo, por mí. 6 meses después de eso, todo se aceleró. Diana me ascendió de nuevo. Directora senior, salario 85.000 euros más bonus. El fondo indexado que había estado alimentando durante 2 años casi se había duplicado. Mi hoja de Excel, la que construí a las 2 de la mañana en esa fría noche de noviembre, finalmente tenía números que significaban algo. Empecé a conducir por urbanizaciones los sábados por la mañana, sola, café en el portavasos, teléfono en silencio. No se lo dije a nadie. Ni a Diana, ni al tío Paco, ni a un alma. No buscaba una casa. Buscaba una sensación. La encontré en una ladera en Torrelodones, en la Sierra de Madrid. 4 habitaciones, una terraza envolvente que daba a un valle de pinos y encinas, ventanales de suelo a techo en el salón que convertían la puesta de sol en una pared de ámbar y cobre, suelos de tarima maciza, chimenea de piedra, una isla de cocina con espacio para que 6 personas se sentaran y nadie sintiera que estaba en la mesa de los niños. El precio de lista era 850.000 euros. Hice los números 2 veces. Llamé a mi asesor financiero, revisé mi cartera, luego llamé al agente inmobiliario e hice una oferta. 3 semanas después, me senté en una notaría y firmé mi nombre 47 veces. Me entregaron una llave y una carpeta con las escrituras. Caminé hacia mi coche. Me senté en el asiento del conductor. Sostuve la llave en mi palma. Estaba caliente de las manos del notario. No llamé a mi madre. No escribí a Marta. No publiqué nada. Simplemente conduje a mi nueva casa. Abrí la puerta principal y me quedé en el salón vacío mientras el último rayo de luz se deslizaba por la pared del fondo. Tenía la llave. Tenía las escrituras. Lo que no tenía era una razón para decírselo a mi familia. Todavía no. Me mudé un sábado a principios de enero, sin camión de mudanzas, sin fanfarria, solo mi SEAT cargado hasta los topes con lo que importaba. Ropa, portátil, una caja de libros, una sartén de hierro fundido que había sobrevivido a 4 pisos. La casa estaba vacía y era enorme. Mis pasos resonaban en los suelos de roble. La luz del sol entraba por la pared de cristal del salón y lanzaba largos rectángulos sobre el suelo desnudo. Fuera, los pinos se mecían con una brisa que olía a lluvia y tierra fría. Compré muebles despacio. Un sofá primero, gris, de cojines profundos, lo bastante grande para desaparecer en él. Luego una estructura de cama. Una mesa de cocina que encontré en un rastro cerca del rastro de Madrid. Arce macizo, ligeramente marcada. Me gustaban las marcas. La hacían sentir ganada. Un fin de semana, pinté la pared del salón detrás de la chimenea de blanco cálido. Llevó 2 capas y la mayor parte de un domingo. Me dolían los brazos. No me importó. La única persona a la que invité
Fue Diana. Se paró en la entrada, miró hacia el techo abovedado, luego a través del cristal hacia el valle. Estuvo callada mucho tiempo. Esto es impresionante, Elena. ¿Lo sabe tu familia? Todavía no. Estudió mi cara. No les estás castigando o ocultando esto. Te estás protegiendo a ti misma. Puede ser. Les serví una copa de vino. O tal vez simplemente no quiero darles otra cosa para arruinar. Esa noche, después de que Diana se fuera, desempaqueté una caja de archivos que había estado evitando. Encima estaban las escrituras de la casa. Debajo había un documento doblado en un sobre manila, el que el tío Paco me había enviado por correo la semana anterior. Lo miré. Luego puse ambos documentos en el cajón superior de mi escritorio. Había un segundo documento en ese cajón. No estaba lista para mirarlo todavía. En marzo, la hija de Marta, Lily, cumplió 4 años. Fiesta de cumpleaños en casa de Marta. Toda la familia apiñada en el jardín trasero bajo una carpa alquilada. Llevé un elefante de peluche y una tarjeta con 20 euros dentro. Lily abrazó mi pierna y salió corriendo. Esa parte fue buena. Luego mi madre me presentó a sus nuevas amigas del club de lectura que habían venido a la fiesta. Esta es Elena, mi pequeña. Puso su mano en mi hombro. Todavía está encontrando su camino. Soy directora senior en ciberseguridad, mamá. Mi madre se rió. No por el chiste, porque no lo había, sino de la forma en que la gente se ríe para llenar un hueco. ¡Ay, esos títulos informáticos! Cambian cada semana, ¿verdad? Marta, pasando detrás de nosotras con una bandeja de cupcakes. Al menos tiene una buena actitud al respecto. Las mujeres del club de lectura sonrieron educadamente. Yo les devolví la sonrisa. Entonces noté a alguien que no esperaba ver. El tío Paco estaba sentado en una silla plegable junto a la valla, con un plato de papel equilibrado en una rodilla. Había sido reinvitado a los eventos familiares hacía un año, después de 2 años del congelamiento de Carmen. Se mantenía apartado mayormente, pero cuando crucé el jardín, me miró y me dio un único y lento asentimiento. Me senté a su lado. El extracto bancario que te envié, dijo en voz baja. La firma de tu madre está justo ahí. Fecha, cantidad, número de cuenta. ¿Lo has leído? Todavía no, tío Paco. Pronto. Tómate tu tiempo. No se va a ir a ninguna parte. Al otro lado del jardín, mi madre nos observaba. Vi su expresión cambiar solo por medio segundo. Algo se tensó alrededor de sus ojos. Luego se volvió hacia la tía Patricia y se lanzó a una historia sobre la nueva pérgola de Marta. Paco, llamó a través del jardín lo suficientemente alto. No le llenes la cabeza con tus tonterías. Siempre dramatizas. Paco tomó un sorbo de su refresco y no dijo nada. Esa noche, conduje de vuelta a Torrelodones. Me hice una manzanilla. Me senté en mi mesa de cocina, la de arce marcada, y saqué el sobre manila del cajón de mi escritorio. Durante 1 minuto, solo lo sostuve, luego lo abrí. El documento era un extracto bancario de la Caja de Ahorros del Noroeste, ahora fusionada, pero con el logo antiguo. Una cuenta custodial abierta el 3 de septiembre de 2004, el año que cumplí 3. Beneficiaria, Elena Herrera. Custodio, Carmen Herrera. Los depósitos aparecían cada mes, 50 euros, luego 100, luego 200 a medida que pasaban los años. Para marzo de mi último año de instituto, el saldo marcaba 42.380 euros. Luego, una sola línea de retirada. 14 de marzo de 2013, 42.380 euros. Autorización, Carmen Herrera. Transferido a cuenta conjunta terminada en 7.741. Miré los números. La firma de mi madre estaba al final de la página de autorización. Cursiva nítida. La misma letra que había firmado mis notas del colegio y mis tarjetas de cumpleaños. 2 semanas después de esa retirada, Marta formalizó la hipoteca de su casa. Doblé el extracto, lo puse de nuevo en el sobre, lo guardé en el cajón junto a mis escrituras. Luego llamé al tío Paco. Lo he leído. Y no voy a gritar, no voy a suplicar. Miré por la ventana. Las luces de Madrid se dispersaban por el fondo del valle como un segundo conjunto de estrellas. Solo voy a estar lista cuando llegue el momento. Esa es mi chica. Nos quedamos callados un momento. Luego preguntó, ¿cuándo? Semana Santa es dentro de 8 semanas. Marta organiza la comida para 25 personas. Lo sé, puede que te necesite allí. Allí estaré.
Colgué y lavé mi taza de té, la sequé y la guardé. El domingo de resurrección estaba a 8 semanas, 25 herreras bajo un mismo techo, y por primera vez en años, estaba deseando que llegara. El domingo de Pascua llegó como lo hacen los abriles en Madrid. Frío por la mañana, brillante al mediodía, el tipo de cielo que no se decidía entre la lluvia y la misericordia. La casa de Marta ya estaba llena cuando aparqué. Los coches llenaban la calle. A través de la ventana delantera, podía ver cuerpos moviéndose, bandejas pasando, la silueta de mi madre dirigiendo el tráfico en el comedor. Me senté en mi coche 30 segundos. Respiré. La casa estaba decorada al límite. Tulipanes en cada jarrón, un centro de mesa con musgo y conejos de cerámica, servilletas de lino. Marta lo había dado todo, y mi madre claramente había ayudado. Sus huellas dactilares estaban en cada detalle. Entré vistiendo una blusa azul marino sencilla y vaqueros, sin joyas, nada llamativo. Abracé a mi tía Patricia, estreché la mano del tío Daniel, besé a Lili en la frente. Mi madre me encontró en 3 minutos. Elena, te veo delgada, ¿estás comiendo? Hola mamá, feliz Pascua. ¿No la ves delgada? Esto a Patricia, que asintió diplomáticamente. Me serví un vaso de agua con gas y me quedé cerca de la isla de la cocina mientras mi madre daba tours. Marta acaba de repintar el salón. Pintura ecológica, eligió el tono ella misma. Esos suelos son roble original. Marta los mandó a cuchillar. La ampliación de la terraza fue idea de Marta. Cada frase era un lazo atado alrededor de la vida de Marta, presentado a la audiencia para el aplauso. Tomás apareció a mi lado con un plato de huevos rellenos. Prepárate, dijo por lo bajo. Tu madre está en modo actuación. Cogí un huevo. Lo sé. Lleva ensayando el brindis desde el jueves. Le miré. ¿Brindis? Tomás hizo una mueca. Ya verás. No necesitaba prepararme. Ya había decidido lo que iba a hacer después de comer. No durante, después. Después de la comida, con el café y los postres, todos fueron al salón. Los niños al suelo, los adultos en sillas. Mi madre se paró en el centro, copa de vino en alto, brillando como una mujer que había ensayado este momento exacto en el espejo de su baño. Solo quiero decir unas palabras. Miró alrededor de la sala. Marta, gracias por ser la anfitriona, por abrir tu hermoso hogar a todos nosotros. Hizo un gesto amplio con la mano. Esta casa, esta vida que has construido, así es como se ve el trabajo duro. La sala aplaudió. Mi madre sonrió. Luego se volvió hacia mí. Y Elena, cariño, su voz bajó a ese registro, el suave, el que suena a compasión pero corta como una verificación de crédito. Todos te apoyamos. Un día llegarás ahí. Alguna gente se rió, corto, incómodo. Mi prima Laura se miró los zapatos. El tío Daniel tosió. Marta se inclinó hacia mí desde la silla contigua, lo suficientemente cerca para que 5 o 6 personas pudieran oírla. No hay vergüenza en alquilar, Elena. Todos empezamos por algún lado. La lástima en su voz podría haber llenado una piscina olímpica. Entonces la tía Patricia, la dulce Patricia, que tenía buenas intenciones y no entendía nada, se estiró y me tocó el brazo. Carmen me dijo que estás buscando un sitio más barato. Conozco a un casero maravilloso en Fuenlabrada. La habitación se quedó más callada, las cabezas se giraron. Mi madre se lo había dicho a todos. Cada persona en esta habitación creía que yo estaba luchando, reduciendo gastos, apenas sobreviviendo. Había construido esa narrativa tan cuidadosamente durante tantos años que ahora era la única versión de mí que conocían. No estoy buscando un sitio más barato, Patricia. Ay, cielo, no hay vergüenza en pedir ayuda. No he pedido nada. La barbilla de mi madre se levantó. Tu orgullo será tu perdición, Elena. Dejé mi vaso. No dije otra palabra. Todavía no. Ocurrió en el pasillo 10 minutos después del brindis. Marta me pilló cuando me dirigía hacia el armario de los abrigos. Se posicionó entre la puerta principal y yo, brazos cruzados, cabeza ladeada. 5 o 6 personas me rodeaban al alcance del oído. Patricia, Daniel, la prima Laura, Tomás, sinceramente, Elena. La voz de Marta era medio susurro, medio actuación. ¿Estás celosa? Está bien admitirlo. ¿Celosa de qué, Marta? Ella agitó su mano en un círculo lento. La casa, la vida, la hipoteca a tipo fijo, y la pared de madera, y la cocina de 30.000 euros. De esto. Trabajé por esto.
La miré. Le sostuve la mirada durante 3 segundos completos. El pasillo estaba muy silencioso. Estoy segura de que lo hiciste. Algo parpadeó en su cara. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Significa que estoy segura de que lo hiciste. Ella me miró fijamente. No parpadeé. No podía leerme y eso la asustó más que cualquier insulto. Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón. Oí su voz, entonada para que se oyera. Mamá, Elena está siendo rara otra vez. El suspiro de mi madre fue audible desde 6 metros de distancia. Siempre ha sido la difícil. En la esquina del salón, el tío Paco dejó su taza de café en la mesita. Lentamente, sus ojos se movieron de Marta a Carmen y se quedaron allí. Carmen lo notó. Solo por un segundo, ella encontró su mirada. Luego se dio la vuelta y comenzó a recoger platos de postre, como si no lo hubiera visto en absoluto. Pero yo lo había visto. Ese pequeño estremecimiento, ese medio segundo donde mi madre recordó que Paco sabía algo que ella había pasado 13 años enterrando. Cogí mi chaqueta. Era hora de plantar la semilla. Tenía mi abrigo puesto, llaves en la mano. Mi madre ya estaba a mitad de su comentario de cierre. Elena siempre se va pronto. Es su forma de ser. Me detuve en el borde del salón. En realidad, Marta. Mi hermana levantó la vista del sofá a mitad de conversación con Patricia. Me encantaría que vinieras a tomar café este sábado. Tengo casa nueva. La habitación cambió. No dramáticamente. Solo un pequeño cambio atmosférico, como una bajada de presión antes de una tormenta. Carmen frunció el ceño. ¿Casa nueva? ¿Qué casa nueva? Me acabo de mudar. Nada grande. Mantuve mi voz ligera. Sábado a las 4. La confusión de Marta era genuina. No estaba fingiendo. Te has mudado y no. ¿Cuándo te? Pasó rápido, mamá. Me encogí de hombros. Le enviaré a Marta la dirección. Marta miró a Carmen. Carmen me miró a mí por un solo latido. Nadie dijo nada. Claro, dijo Marta lentamente. Iré. Genial. Tráete a Tomás si quieres. Me puse la chaqueta. Gracias por ser la anfitriona, Marta. La comida ha estado encantadora. Crucé la puerta principal y no miré atrás. El aire de la tarde me golpeó la cara, afilado y limpio. Detrás de mí podía oír la voz de mi madre ya recalibrando. Probablemente esté alquilando otro piso. Ya sabéis cómo es. Pero capté otra cosa mientras la puerta se cerraba. El tío Paco todavía en su silla del rincón mirándome salir. Estaba sonriendo. Primera vez en toda la noche. Conduje a casa. Mi casa a través de la sierra oscura. Los árboles eran negros contra un cielo de pizarra. Mis manos estaban firmes en el volante. El sábado estaba a 5 días. Por primera vez en años, no podía esperar para abrir mi puerta principal. Vale, pausa. Antes de que Marta aparezca en mi puerta, quiero preguntaros algo. ¿Alguna vez habéis tenido a alguien en vuestra familia llevándose el mérito por algo que era vuestro? ¿O difundiendo historias sobre vosotros que no eran ciertas solo para quedar mejor ellos? Dejadlo en los comentarios. Quiero oír vuestra historia. Y si habéis llegado hasta aquí, dadle a suscribir. No querréis perderos lo que pasa cuando Marta cruza esa verja. Sigamos. El sábado llegó despacio. Pasé la mañana limpiando, no porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Aspiré la tarima ya limpia. Limpié la isla de granito aunque nadie la había usado. Coloqué 2 tazas de cerámica en la encimera lado a lado. Luego horneé magdalenas, limón y arándanos. La receta era de un libro de cocina que encontré en una tienda de segunda mano mi primer mes en el estudio. Las magdalenas salieron doradas y ligeramente irregulares. Perfectas. Para las 15:30, la casa olía a azúcar y cítricos. La luz de la tarde entraba por el cristal del salón y convertía el suelo de roble en algo meloso. El valle se extendía bajo la terraza en capas de verde y gris. Me cambié a un jersey crema y vaqueros. Nada de maquillaje más allá de lo que solía llevar. Nada de tacones. Esto no era una actuación. La casa hablaría por sí misma. A las 15:45 mi móvil vibró. Marta, voy para allá. ¿Cuál es la dirección otra vez? Se la envié. Marta, espera. Torrelodones. Esa es una zona buena. ¿Estás cuidando la casa de alguien? Ja, ja, ja. No respondí. Puse el teléfono en la encimera de la cocina. Vertí agua caliente en una tetera y la puse en la mesa junto a las magdalenas. 2 sillas, 2 servilletas. Simple. Luego me senté en el salón y miré por la ventana.
Los pinos se mecían con un viento ligero. En algún lugar muy abajo sonó el claxon de un coche y se desvaneció. Mis manos no temblaban. Por primera vez en años estaban perfectamente quietas. Oí grava crujir en la entrada exactamente a las 16:03. Me levanté, alicé mi jersey y caminé hacia la puerta principal. El sub de Marta estaba en la entrada, motor aún en marcha. Podía verla a través del parabrisas. No se movía. Estaba mirando fijamente la casa de la forma en que miras algo que no encaja con la imagen en tu cabeza. Apagó el motor, salió, se quedó en la entrada con el bolso colgando de una mano y la boca ligeramente abierta. Abrí la puerta principal. «Hola, pasa. El café está listo». Caminó por el sendero de piedra, sus tacones repicaban en los adoquines. Se detuvo en la entrada y miró hacia arriba. Techo abovedado, la escalera con su barandilla de hierro, el salón visible a través del arco, la pared de cristal, el valle. Giró en un círculo lento. Su mano fue a su boca. «¿Esta es tu casa?» «Sí». «¿Compraste esto?» «Lo hice». Caminó hacia la cocina. Tocó la isla de granito. Abrió un armario. Lo cerró. Caminó hacia la pared de cristal y se quedó allí mirando la vista. «Elena». Su voz era más pequeña ahora. «¿Cómo?» «Trabajé, ahorré, invertí, pero estabas de alquiler». «Estaba. Ahora no». Se quedó en mi salón lo que pareció un minuto entero sin hablar. Luego su cara se arrugó, no de ira, no de felicidad, de algo que no había esperado. Confusión, cruda, confusión desorientadora. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban. Marcó. Se llevó el teléfono a la oreja. Esperó un tono, 2. «Mamá». Su voz se quebró. «Mamá, necesitas venir aquí ahora mismo. Tienes que ver esto ahora mismo». Oí la voz de Carmen a través del altavoz, metálica y alarmada. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás herida?» «Solo ven. Te mando la ubicación». Marta colgó y me miró. Señalé la mesa de la cocina. «¿Quieres azúcar en el café?» Carmen llegó en 25 minutos. «Eso es rápido». Desde Pozuelo hasta Torrelodones, un sábado. Debió haber conducido como si la casa estuviera en llamas. Oí 2 puertas de coche, los tacones de mi madre en el sendero de piedra rápidos y agudos, los pasos más lentos de mi padre detrás de ella. Marta abrió la puerta principal antes de que yo pudiera. «Aquí, entrad». Carmen entró en el recibidor. Llevaba una chaqueta de punto lavanda y los pendientes de perlas que guardaba para eventos. Debía haber estado arreglándose para algo cuando Marta llamó. Miró hacia arriba, se detuvo. 5 segundos. Ningún sonido excepto el viento entre los árboles fuera. «¿Qué es esto?» «Mi casa, mamá. Bienvenida». Caminó hacia adelante como si el suelo no fuera a aguantar, hacia el salón. Tocó el respaldo de mi sofá, miró la chimenea, la repisa de piedra, las estanterías empotradas que yo había estado llenando poco a poco. Caminó hacia la pared de cristal y miró fijamente el valle. «Pero, nunca dijiste». Su voz era fina. «¿Cómo has podido permitirte?» «Soy directora senior en mi empresa desde hace un año, mamá. Mi salario y mis inversiones lo cubrieron». «¿Directora senior? ¿Desde cuándo?» «Desde que dejaste de preguntar sobre mi trabajo». Se dio la vuelta. Su cara era del color del papel. Ricardo estaba en la puerta, no se había movido del umbral. Sus ojos estaban rojos. Su barbilla temblaba. Estoy orgulloso de ti, Elena». Su voz apenas se mantenía unida. Era la primera vez que me decía esas palabras en mi vida adulta. Carmen giró hacia él. «¿Sabías de esto?» «No, no sabía». Entonces mi padre hizo algo que nunca había visto antes. Cruzó la habitación y me puso los brazos alrededor. Carmen se quedó a 1 metro fuera del abrazo, cara blanca, manos a los costados. Mi padre me abrazó durante mucho tiempo. Olía a serrín y varón dandy, igual que cuando tenía 10 años, igual que siempre. Sus manos temblaban contra mi espalda. Cuando me soltó, la habitación había cambiado. Marta estaba sentada en el borde del sofá, rodillas presionadas juntas, mirando al suelo. Carmen no se había movido de su sitio junto a la ventana. Y entonces, Marta dijo lo que rompió la presa. «No lo entiendo». Me miró. «¿Cómo ahorraste lo suficiente? Tenías préstamos enormes». «Sí, los tenía. Quiero decir, ninguna de nosotras tuvo un fondo de estudios. Mamá dijo que ambos fondos se perdieron en la... El tuyo no se perdió, Marta». La habitación se quedó sin aire. Mi hermana parpadeó. «¿Qué?
Mis 40.000 euros fueron retirados el año que cumplí 18, 2 semanas antes de tu entrada. La boca de Marta se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Eso no es. Se volvió hacia Carmen. Mamá, la mandíbula de mi madre estaba tensa. Sus dedos habían encontrado el dobladillo de su chaqueta y lo retorcían. Eso es ridículo. ¿Quién te ha contado esas tonterías? Alguien que estaba allí. Paco. Dijo su nombre como una maldición. Paco ha estado intentando destrozar esta familia desde... La puerta principal se abrió. Todos se giraron. El tío Paco estaba en la puerta. Llevaba una camisa de franela y botas de trabajo. Su pelo estaba revuelto por el viaje. En su mano derecha sostenía un sobre blanco liso. Miró a Carmen. Ella miró el sobre. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre completamente, absolutamente silenciosa. Hola a todos. Paco entró y se limpió las botas en el felpudo. Siento llegar tarde. El tráfico en la A6 era un desastre. Caminó y colocó el sobre suavemente en la mesa de la cocina entre la tetera y las magdalenas. Nadie tocó el sobre durante lo que pareció mucho tiempo. Entonces lo cogí, despegué la solapa, saqué el extracto bancario y lo puse plano sobre la mesa. Caja de Ahorros del Noroeste, dije. Mi voz estaba calmada. Cuenta custodial abierta en septiembre de 2004. Beneficiaria, Elena Herrera. Custodio, Carmen Herrera. Señalé la parte inferior de la página. 14 de marzo. 42.380 euros. Retirada total. Firmado, Carmen Herrera. Deslicé mi dedo a la siguiente línea. Transferido a cuenta conjunta, terminada en 7.741. Miré a Marta. 2 semanas después, se cobró tu cheque de entrada. Marta se levantó, caminó hacia la mesa, cogió el extracto con ambas manos y lo leyó. Sus labios se movían ligeramente mientras sus ojos seguían los números. Mamá, su voz era muy pequeña. Me dijiste que eran tus ahorros. Me dijiste que papá y tú habíais apartado dinero. La cara de Carmen había pasado de blanca a roja. Paco, no tenías derecho a guardar eso. Tenía todo el derecho. La voz de Paco era calmada, inquebrantable. Es mi sobrina, y le mentiste a la cara durante 13 años. Era dinero de la familia. Yo tenía derecho a asignar. Estaba a mi nombre, mamá. Lo dije en voz baja, pero la sala lo oyó. Una cuenta custodial para mi educación, no para la entrada de Marta. Ricardo estaba sentado ahora. Había encontrado una silla junto a la pared. Tenía la cabeza entre las manos. Carmen. Su voz salió cruda. Me dijiste que el fondo fue mal con la crisis. Vi un extracto. Paco negó con la cabeza. Te enseñó un resumen fabricado, Richie. El registro real de la cuenta, el de la caja, tiene su firma en la retirada. No es ambiguo. Ricardo miró a su mujer de 36 años. Ella miró al suelo. Él no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Mi madre lo intentó una vez más. Elena enderezó la columna, encontró su voz, la que usaba en las reuniones del APA, en las mesas de Navidad, en cada ocasión donde necesitaba ser la autoridad en la sala. Después de todo lo que he hecho por ti, te crié, te alimenté, mantuve esta familia unida, me criaste, asentí. Eso es verdad, y estoy agradecida por las partes que fueron reales. Ella empezó a hablar. Levanté una mano, no agresivamente, solo una pausa. Pero también me robaste y mentiste sobre ello durante 13 años. Esas dos cosas pueden ser verdad a la vez, mamá. Soy tu madre, y yo soy tu hija. Eso debería haber significado algo. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que jamás había oído en mi propia casa. Tomé aire. No voy a cortar la relación con nadie, pero algunas cosas van a cambiar. Les miré a cada uno por turno. Marta, Carmen, Ricardo, no tenéis derecho a decirle a la gente que estoy luchando cuando no lo estoy. No tenéis derecho a definir mi vida ante la familia. No tenéis derecho a reescribir mi historia para que la vuestra suene mejor. La boca de Carmen se abrió. No salió nada. Y si queréis estar en esta casa, hice una pausa. Venís como invitados, no como narradores. La tetera seguía caliente en la mesa. Las magdalenas estaban intactas en su plato. No estoy pidiendo que me devolváis el dinero, dije. No lo necesito. Construí esto sin él, pero os pido que dejéis de mentir sobre quién soy. Nadie habló. Cogí la tetera y llené 2 tazas. Puse una delante de Marta, una delante de la silla vacía a su lado.
El café se está enfriando. Carmen, por primera vez en mi memoria, no tenía absolutamente nada que decir. Si alguna vez has tenido que poner un límite con alguien que te crió, y sé que esa es una de las cosas más difíciles que puede hacer una persona, deja un corazón en los comentarios. Y si esta historia te está tocando de cerca, compártela con alguien que necesite oírla hoy. A veces saber que no estás solo marca la diferencia. Sigamos. Hay más. Las consecuencias fueron rápidas. Para el domingo por la noche, la historia se había extendido por toda la familia como agua a través de una grieta en los cimientos. Tomás se lo contó a su hermana a su marido. Marta, ya fuera intencionadamente o no, confirmó los detalles a la tía Patricia por teléfono esa tarde. Y una vez que Patricia lo supo, bien podría haberse publicado en el BOE. Mi teléfono empezó a sonar el lunes por la mañana. Patricia, Carmen nos dijo que estabas arruinada. No teníamos ni idea, Elena. Todos estos años pensamos. Simplemente la creímos. Tío Daniel, niña, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Me habrías creído a mí por encima de ella? El silencio al otro lado fue su propia respuesta. La prima Laura envió un WhatsApp. Me siento enferma. Siento cada vez que te ofrecí ayuda que no necesitabas. Durante la semana siguiente, los parientes empezaron a llamar a Carmen. No para consolarla, para hacer preguntas duras, del tipo que no podía redirigir con una risa o un gesto de mano. La respuesta de Carmen fue predecible. Culpó a Paco. Siempre ha tenido celos de nuestra familia. Está intentando destruir todo lo que he construido. Pero había un extracto bancario en una mesa de cocina en Torrelodones con su firma al final. No puedes hablar para rodear la tinta sobre el papel. Una a una, las llamadas a Carmen pararon. No con confrontaciones dramáticas, solo silencio. Patricia no la invitó al club de lectura ese mes. Daniel no le pidió que organizara la barbacoa de verano. La prima Laura eliminó a Carmen del grupo de WhatsApp familiar, ese al que nunca me habían añadido. Mi madre perdió la única cosa que valoraba más que el dinero, la narrativa. Durante 13 años, ella había sido la autora de cada historia de los Herrera. Ahora la familia estaba leyendo una versión diferente y la creían porque era verdad. Marta llamó 3 días después. Yo estaba en mi terraza viendo a un Milano Real montar una térmica sobre el valle. Mi móvil vibró. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Elena. Su voz era más pequeña de lo que jamás la había oído. No dejo de pensar en ese extracto bancario. Vale. Debería haber preguntado de dónde venía el dinero. Tenía 23 años y yo solo. Quería la casa tanto. Tomás y yo nos íbamos a casar, y mamá dijo que había estado ahorrando años y yo solo. Se apagó. No quería mirar demasiado de cerca. Lo sé. Lo siento, Elena. Lo siento de verdad. Gracias. Eso importa. Hubo una pausa. Podía oír su respiración irregular. El tipo de respiración que viene entre rondas de llanto. Tomás y yo hablamos mucho. Dijo, he estado tratándote de la forma que mamá me enseñó. Tiene razón. Lo veo ahora. Marta, no necesito que seas perfecta. Solo necesito que seas honesta. Hizo un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. Esa es la parte más aterradora. Nos sentamos en silencio un momento. No del tipo incómodo, del tipo que significa que algo está cambiando, aunque no puedas nombrarlo aún. Entonces, dijo algo que no esperaba. Tomás casi me deja el año pasado. ¿Lo sabías? No. Mamá llamaba cada día diciéndome cómo criar a Lili, cómo decorar la casa, qué debería estar haciendo Tomás con su carrera. Tomás dijo que no se casó con mamá, se casó conmigo. Y si yo no podía ver la diferencia, él había terminado. No quería verlo, dijo en voz baja, porque si lo veía, tendría que devolver algo. Dejé que eso se asentara. No necesitaba añadir nada. 2 semanas después, mi madre llamó. Yo estaba haciendo la cena. Pollo asado, patatas al romero, ensalada verde. Contesté al cuarto tono. Elena. Su voz era diferente, más quieta, despojada del brillo habitual. Hola, mamá. Nadie me llama ya. Patricia no devuelve mis mensajes. Daniel me dijo que necesita espacio. Dijo la palabra como si supiera a extranjero. Tu hermana apenas me habla. Eso no es obra mía, mamá. Solo quería que Marta tuviera un buen comienzo. Eso es todo, a mi costa, sin decírmelo, sin preguntar. Un largo silencio. Pensé que nunca te enterarías.
Apagué el fuego. Me apoyé contra la encimera. Esa es la parte que más duele, mamá. No el dinero. El hecho de que estuvieras cómoda mintiéndome para siempre. Podía oír su respiración rápida y superficial, la forma en que respiras cuando intentas no llorar. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. ¿Podemos simplemente volver a la normalidad? No. Pero podemos ir hacia adelante si estás dispuesta a ser honesta. No respondió durante mucho tiempo. Podía oír el reloj haciendo tic-tac en su cocina a través del teléfono. El mismo reloj que había colgado sobre los fogones toda mi infancia. No sé cómo, dijo finalmente. Cerré los ojos. Esa es la primera cosa honesta que me has dicho en 13 años. Colgó. Terminé de hacer la cena. El siguiente sábado sonó mi timbre. Era mi padre solo, sin Carmen. Llevaba una caja de herramientas. La barandilla de tu terraza parecía suelta cuando estuve aquí, la última vez. ¿Quieres arreglarla? Si me dejas. Mantuve la puerta abierta. Él entró. No hablamos mucho esa tarde. Arregló la barandilla. Hice café. Nos sentamos en la terraza y vimos la luz cambiar. No fue mucho, pero él estaba allí. Llegó el verano. Me paré en una sala de conferencias un martes por la mañana mientras Diana me presentaba a toda la empresa. Nuevo título: Vicepresidenta de Operaciones de Seguridad. 200 personas en la llamada de Zoom. 3 oficinas mirando en la pantalla grande. Diana dijo: Elena Herrera ha sido la columna vertebral de nuestra práctica de seguridad durante 3 años. Se ha ganado esto cada uno de los días. La gente aplaudió. Les di las gracias y me senté. Mis manos estaban firmes. No publiqué sobre ello. No se lo dije a mi familia. Todavía no. Algunas cosas te las guardas para ti primero. El fin de semana siguiente, invité al tío Paco a cenar. Apareció con una botella de Ribera del Duero y esa sonrisa tranquila que pone cuando se está guardando algo. Cenamos en la terraza. La puesta de sol convirtió el valle en cobre y violeta. Los pinos se mecían con una brisa cálida. Después de cenar, Paco dejó su copa y me miró. Tu abuela habría estado orgullosa, Elena. Pausé. La abuela Margarita. Ella es la que abrió ese fondo para ti, no tu madre. Margarita lo empezó el año que naciste. 50 euros al mes de su pensión. Le dijo a Carmen que lo guardara para tu educación y nada más. Solté mi tenedor. Mamá nunca me dijo eso. No, no lo habría hecho. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 14 años. Recordaba sus manos siempre calientes, siempre oliendo a jabón de lavanda. Recordaba que decía en cada visita: tú eres la cabezota, Elena. Lo decía como si fuera la mejor cosa que una persona pudiera ser. Lloré por primera vez en toda esta historia. No de tristeza, de saber que incluso cuando nadie en mi casa miraba por mí, alguien lo había hecho. Desde el mismo principio, Paco me pasó una servilleta y no dijo una palabra. Marta y yo empezamos a vernos una vez al mes, nunca en ninguna de nuestras casas. Terreno neutral, una cafetería en Malasaña, con mesas cojas y café de especialidad. Las primeras veces fueron incómodas. Muchos silencios, mucho remover bebidas que no necesitaban removerse, pero seguimos apareciendo. Me contó sobre la terapia de pareja con Tomás, sobre aprender a oír su propia voz en lugar de la de Carmen, sobre el momento en que se dio cuenta de que había estado actuando toda su vida adulta, escenificando su hogar, curando su Instagram, midiendo su valor por la misma regla que nuestra madre había construido. Estaba tan ocupada demostrando que era la exitosa, dijo, que nunca me pregunté si era feliz. No tenía una respuesta para eso, pero escuché, y a veces eso es suficiente. En septiembre llegó una carta a mi casa, sin remite que reconociera. Dentro, una sola página, escrita a mano. La letra de mi madre, la misma cursiva nítida que estaba en el formulario de retirada del banco. Elena. Tomé decisiones que no eran mías para tomar. Estoy intentando entender por qué. No sé si puedo explicarlo, pero lo estoy intentando. Mamá, sin gran disculpa, solo una apertura, pequeña e incierta, como una grieta en una pared. La leí 2 veces. La doblé cuidadosamente. La puse en el cajón superior de mi escritorio, junto a las escrituras y el extracto bancario. 3 documentos que contaban la historia de quién era mi familia y quiénes podríamos llegar a ser. Una semana después, Marta me invitó a Nochebuena, su casa. No tienes que venir, dijo. Pero me gustaría que estuvieras allí. ¿Estará mamá? Sí.
Lo pensé durante exactamente un día. Iré. Pero voy en mi coche y me iré cuando esté lista. Me parece justo. Era por primera vez. Realmente lo era. Estoy sentada en mi salón ahora mismo contándoos esta historia. La chimenea está encendida. Hay una taza de café en la mesita que se ha quedado tibia porque he estado hablando con vosotros un rato. Fuera, el valle es verde grisáceo bajo nubes bajas y los pinos hacen ese balanceo lento que hacen cuando el viento no puede decidir en qué dirección soplar. Mi madre medía el éxito en metros cuadrados. Mi hermana lo medía en comparación. Mi padre lo medía manteniendo la paz, que resulta que no es lo mismo que mantener a nadie a salvo. Y yo, durante mucho tiempo, lo medí en silencio. El tipo de silencio que construye cosas que nadie ve venir. No odio a mi madre. El odio pesa, y yo he estado cargando bastante. Tampoco odio a Marta. Lo está intentando torpemente, imperfectamente. Y eso cuenta. Lo que dejé de hacer fue esperar. Esperar a que me vieran. Esperar a que me dieran permiso para estar orgullosa de lo que había construido. Esperar a la versión de mi madre que miraría mi vida y diría: me equivoqué. Construí algo que no pudieron ignorar, no para castigarles, no para demostrarles que se equivocaban, sino porque merecía una vida que no estuviera escrita por otra persona. Si estás en una familia donde tu valor se mide por la regla de otro, deja la regla. No tienes que romperla, no tienes que tirarla, solo déjala y coge la tuya propia. La puerta principal de mi casa tiene una cerradura que pagué yo en una puerta que elegí yo en un hogar que me gané yo. Pero la mejor parte no es la casa. La mejor parte es que soy yo quien decide quién tiene la llave. 3 cosas que aprendí por las malas. 1. El silencio no es debilidad. A veces es estrategia. La respuesta más ruidosa que jamás di a mi familia fue una casa en una colina y una tetera en la mesa. 2. No le debes a nadie una confrontación, pero te debes a ti mismo la verdad. El extracto bancario no arregló todo, pero significó que nadie podría reescribir mi historia de nuevo. 3. Los límites no son muros, son puertas con mejores cerraduras. Mi madre puede llamar, simplemente ya no puede entrar y reorganizar los muebles. Si algo de esto te ha llegado, deja un comentario y dime cuál de esas 3 lecciones te ha impactado más. Leo cada uno de ellos. Y si quieres escuchar otra historia sobre alguien que se negó a quedarse pequeño, he enlazado una en la descripción que creo que os encantará. Gracias por quedaros hasta el final. Lo digo en serio, nos vemos en la próxima.